Muy buenos días, hermanos. Qué bueno volvernos a congregar para un fin tan bello y tan hermoso como es leer las Escrituras. Ya hoy es lunes 8 de mayo. Ya acabamos de ver el libro de Ruth, 4 capítulos muy bellos. Ahora vamos a resumirlo. Vamos a aprender y vamos a mirar qué era. Es una historia de episodios domésticos de una familia. Está colocada en la Biblia inmediatamente del libro de los jueces, porque refiere hechos sucedidos durante la época de los jueces. No se nos refieren aquí milagros, ni leyes, ni guerras, ni rebeliones, sino las peripecias de dos mujeres. El propósito de este libro es, primero, pongámosle atención, mostrar la admirable línea que la providencia de Dios sigue hasta en los menores detalles de nuestra vida. Segundo, llevarnos a Cristo, descendiente de Ruth. En Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 5, está la genealogía. Todo ese capítulo es de la genealogía de Jesucristo. Pero en el versículo 5 nos dice, Salmón engendró a Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab la ramera, donde fueron los espías? ¿Recuerdan? Entonces Rahab engendró a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. En la conversión de Ruth la moabita y hace la inclusión entre los antepasados de Jesús. Hallamos como un tipo de llamamiento a los gentiles a entrar a su debido tiempo en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar capítulo por capítulo. Vamos a ver lo que sucedió en el capítulo 1. Vemos el relato de una familia azotada por el hambre, viviendo en Belén, que quiere decir la casa del pan. Elimelech, que su nombre significa es rey, toma a su esposa Noemí, que significa dulce, amable, placentera, con sus dos hijos, Malón y Quilión, que sus nombres significan respectivamente enfermizo y consumido, de pronto por alguna debilidad congénita. Esta familia sale de Belén a Moab. Deben atravesar el río Jordán. En pasadas ocasiones lo habían hecho también. Abraham se había ido a Egipto porque había hambre, e Isaac al país de los filisteos. Sus dos hijos se casan con mujeres moabitas después de la muerte de su padre. Aquí vemos el desacato al mandato de Dios que prohibía a los judíos casarse con mujeres extranjeras. Mueren sus dos hijos. La situación de desconsuelo a la que se vio reducida Noemí. Murió su marido y poco después de casarse mueren sus dos hijos. Solo Dios puede consolar a quienes de tal manera se hallan abatidos. Al saber Noemí que Dios había visitado a Belén y allí había pan, se fue de regreso con sus dos nueras, pero hace un pari y les dice a ellas que se devuelvan a casa de sus madres, aunque ellas habían sido fieles con su suegra después de morir sus esposos. Las despide con agradecimiento. Les dice, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Con oración las despide, las besa con afecto. Las dos jóvenes viudas no querían separarse de su buena suegra, que le dicen que ellas van a su pueblo. Noemí resolvió disuadirlas de que se marchasen. No tenía más hijos para que ellas pudieran casarse. No tenía ninguna condición cómoda para ofrecerles. Orfa
se despide y besa a su suegra y regresa a su familia. Ella lo hace mejor. Pero Ruth se quedó abrazada a ella. La quiere persuadir que haga como Orfa. Noemí usa unas expresiones tan bellas que las encontramos en el versículo 16 y 17 que dice: no me ruegues que te deje, que me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré. Mire de la palabra que le dice, porque a donde tú vayas, yo también voy a ir. No se va a separar. Le dice, a donde tú vayas, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ya Noemí no tenía nada que decirle. Estaba Ruth más que decidida a irse con ella. La actitud de Ruth es un modelo de conversión absoluta a Dios. Como ella también, nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo. Llegaron por fin a Belén. Llegaron a tiempo, al comienzo de la siega de la cebada. Se habían ido con las manos llenas, con su esposo y sus 2 hijos, y ahora vuelve sola con su nuera y su nuera viuda. Y pide que no la llamen Noemí, porque Noemí es placentera. Ahora que la llamen Mara, porque ¿qué quiere decir Mara? Amargura. Mire hasta el nombre que ella quiso ponerse. En el capítulo 2, Noemí y su nuera no tenían otro medio de proveerse, sino que Ruth saliera a espigar, a trabajar. Manos a la obra. Va a espigar y a recoger espigas donde me acojan benévolamente. Llegó a espigar a los campos de Booz. No era una casualidad, era un propósito de Dios. Booz recibe de su mayordomo información acerca de Ruth y ordena a sus criados que no la molesten, que ni la avergüencen y que le permitan incluso recoger espigas de entre las gavillas. Ruth estaba relacionada con la familia de él, pues había llegado con Noemí, mujer de Elimelech, pariente de Booz. Booz se porta amigablemente con Ruth, le pide que se junte con las criadas de él y que no fuese a espigar a otro campo. Le dio la bienvenida a su mesa. Él mismo le dio del potaje que comían y le agradeció por el comportamiento que había tenido con su suegra. Oró por ella. Jehová recompense tu obra. Ruth recibió estas señales con gran humildad y gratitud. Le mostró gran respeto y le dio el honor acostumbrado en el país. Bajando su rostro e inclinándose a tierra, se declaró indigna por ser extranjera. Ruth trabaja muy bien su tarea al día y termina de espigar hasta la noche. Al llegar a casa, muestra a su suegra lo que había recogido, así como lo que le había quedado de la comida. Noemí agradece a Dios por Booz y le dice a Ruth, el parentesco, le cuenta el parentesco que los une a ellos, o sea, a Booz con ella. En el capítulo 3, Noemí instruye a Ruth sobre el mejor modo de relacionarse a Booz por esposo. Noemí quería para Ruth, su nuera, una mujer fiel y de buen testimonio. Quería un buen matrimonio y le da su consejo a Ruth. Báñese, arréglese, perfume y vístase de la mejor manera y baje a la era, pero no se deje ver hasta que hayan acabado de comer y de beber. Cuando se acueste, mire el lugar
vas allá y descubre sus pies, y se acostará allí, y él te dirá lo que haya de hacer. Noemí pensó que Ruth era la persona adecuada para hacer la petición. Era la costumbre del país que fuera la mujer que tomase la iniciativa para la propuesta del matrimonio. Ruth no ve nada malo en la propuesta de Noemí, que le dice: haré todo lo que tú me mandes. Después de terminar la faena, comida y la bebida con sus criados, después de la cena se retiró a dormir. Tenía un lecho a un lado del montón de granos. Vemos cuán perfecto cumplió Ruth con lo que su suegra le había mandado. Al despertar Booz y darse cuenta de que alguien dormía a sus pies, preguntó quién era, a lo que Ruth respondió diciendo su nombre y el objetivo que perseguía: ponerse bajo su protección, ya que él era la persona designada por la ley de Dios para tal cometido. Booz sabía que la petición que ella hacía era justa y honesta. La alabó y le habló amablemente, llamándola hija mía. Ella no se veía atraída por deseos juveniles de buscar jóvenes, sino por el bien de la familia. Le prometió casarse con ella. Era una mujer virtuosa. Había otro pariente que tenía el derecho de redimirla. Iba a hablar con él y les iba a hacer la propuesta. Si él la rehusaba, la haría su mujer, su esposa, como la ley se lo mandaba. Pasamos al capítulo 4. Booz prontamente llama al otro pariente y ya tiene los 10 testigos listos para discutir el asunto junto allá a la puerta de la ciudad. El pariente más cercano estaba dispuesto a redimir la hacienda, pero al oír que en tal caso tendría que casarse con la viuda, se echó para atrás. La hacienda era conveniente para aumentar la heredad de sus hijos, mientras que al casarse daría lugar a tener más herederos para repartir, y dice con toda claridad que renuncia a ese derecho. Así quedó Booz con el derecho legal de redimir tanto la hacienda como a la viuda. Booz tomó este derecho para que el nombre de Malón, el esposo de ella, fuese preservado. Dios hizo que el nombre de Booz fuese honrado al ser incluido en la genealogía del Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor, un Redentor eterno, quien a semejanza de Booz con Ruth nos miró con tierna compasión y nos sacó del deplorable estado de miseria y de pecado en que nos hallábamos. El matrimonio fue acompañado de oraciones y de bendiciones de los ancianos y del pueblo presente. Ahora miremos lo que aquí representa Ruth. 1. Como esposa, Booz la tomó y tras las solemnidades de costumbres la llevó a su casa y ella fue su mujer. 2. Como madre, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, porque es recompensado de Dios el fruto de su vientre. 3. Como nuera, Ruth seguía siendo nuera de Noemí, así como el matrimonio fue dirigido y celebrado por medio de oraciones, así también el nacimiento del hijo fue celebrado con acciones de gracia. Booz era hermano de Elimelech. Llaman al niño hijo de Noemí, le ponen su nombre Obed, que quiere decir servidor de Dios. 4. Finalmente Ruth entra así a formar parte del linaje del antepasado de David y de Jesucristo, al cual fue su mayor honor. En el versículo 18 al 22 tenemos el compendio de la genealogía que va desde Fares a Obed y de Obed a David. Vemos cómo termina esta historia
vemos lo que Dios tenía programado para Booz y para Ruth, ese hijo Obed, que vendría a ser descendiente, de donde vendría a ser descendiente el Salvador. Padre lindo y precioso, aquí estamos. Ayúdanos a imitar todo lo bueno que vimos aquí. Ayúdanos a imitar cómo se portaba este hombre Booz con sus criados, con respeto, papito Señor, y con amor, dándole lo más que él tenía, cumpliendo su palabra, Padre lindo, siendo honrado, ser un hombre con la frente alta por todo lo que hacía. Padre lindo, ayúdanos a imitar lo bueno, que nada ganemos por el engaño y por la mentira, que seamos correctos, Padre lindo. Ayúdanos a actuar, porque tú traes las bendiciones para los que somos obedientes, para los que seguimos tu palabra, para los que queremos ser diferentes. Aquí estamos, Señor. Cobíjanos con tu gran misericordia, ahora y siempre. Amén y amén.